¿Qué tal, hermanos? Buen día. Les saluda su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Pues bueno, estamos llegando ya a este fin de mes. Hoy domingo 31 de enero, que de hecho es el 31 de enero se celebra la fiesta de San Juan Bosco, que es un santo muy importante para la Iglesia Católica. Pero como cae en domingo, pues en domingo lleva prevalencia pues el Día del Señor. No se puede celebrar una fiesta diferente más que la fiesta del Día del Señor. Pero recordamos que es la fiesta de San Juan Bosco. Terminamos el mes de enero y empezamos la cuarta semana de tiempo ordinario. Vamos a meditar las lecturas del día de hoy. Corresponde la primera lectura, el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Y en el Evangelio seguimos meditando a Marcos, el capítulo 1, versículos del 21 al 28. En la primera lectura nos narra este libro del Deuteronomio, pues prácticamente el final del camino por el desierto. Están cerca de llegar a la tierra prometida. Sabemos que Moisés no llegó y la generación que salió del pueblo de Egipto no llega a la tierra prometida. Pero Moisés les habla hoy de que Dios no los va a dejar solos. Dios va a enviar va a enviar un profeta como yo. Va a enviar profetas que son los que van a seguir dándoles ese mensaje y esa compañía de Dios para dirigirlos y orientarlos en su caminar. Un profeta grande que los va a acompañar. De hecho, como vamos a ver también en el Evangelio, aquí el profeta más grande de todos, pues obviamente es Jesús. Que más que profeta era Dios mismo. Recuerden que la palabra profeta no significa aquel que adivina el futuro, sino aquel que habla en el nombre de Dios, en este caso de la fe. Y Jesús pues no solamente habla en nombre de Dios, porque Él dice, lo que yo les digo no lo digo por mi cuenta, todo lo que yo hablo es porque se lo he escuchado a mi Padre. Él habla de Dios, pero es Dios mismo. Ahora, Él también decía que cuidado con los falsos profetas. ¿Cómo podemos identificar un falso profeta de un profeta verdadero? Pues mis hermanos, el falso profeta siempre va a hablar tratando de él recibir beneficios, de él resaltarse, va a decir yo soy el enviado. En cambio, el verdadero profeta de Dios habla en nombre de Dios, incluso aunque él no quiera. Fíjense, recuerden cómo Jonás, cuando recibe por primera vez el mandato de dirigirse a Nínive, él no acepta y él se va por otros rumbos. Ya vemos toda la historia de cómo se lo lanzan al mar, se lo traga la ballena, etcétera, etcétera. Y ya después incluso un verdadero profeta habla para que el pueblo se convierta y el pueblo se salve. Y recuerden cómo Jonás, cuando Dios vio la conversión del pueblo de Nínive y cambia de parecer y no los castiga, Jonás se enoja. Entonces, un profeta de Dios es aquel que habla por encima de lo que él quiera y aún sabiendo que eso le puede ocasionar problemas, porque recordemos cómo el mismo Elías decía que sus enemigos le ponían trampas y Dios les decía, pues, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Entonces, por un lado es personas elegidas para ser enviadas por Dios y dirigir a su pueblo, y por otro lado, tratar de reconocer a través de la guía del Espíritu Santo quiénes son aquellos que realmente nos dirigen hacia Dios. En el Evangelio, pues les decía ahorita, el Evangelio nos habla de algunas cosas, principalmente de lo que era el poder y la autoridad que tenía Jesús, no solamente para enseñar, sino para actuar. Aquí dice en el Evangelio del día de hoy, dice dice, los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los profetas hablan en nombre de Dios. Los escribas tratan de explicar lo que vienen en las escrituras acerca de Dios y usan referencias de otros santos que ya explicaban antes para poder darle autoridad a sus palabras. Jesús no necesita. Jesús con su misma palabra, porque Él tiene la autoridad no solamente de hablar en nombre de Dios, de ser en Dios mismo el que está hablando a su pueblo. Dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras habló Dios a través de los profetas. Hoy habla a través de su Hijo. O sea, Él mismo es quien habla a nosotros y nos trae el mensaje.
También nos dice la autoridad que le da a Jesús, no solamente es que es Dios mismo, porque en aquel entonces pues todavía no tenían esa claridad que tenemos nosotros de que Jesús es Dios. Pero también esa autoridad se la daba la coherencia que tenía entre lo que él decía y lo que él hacía, y la autoridad que le daban las obras milagrosas que él hacía. De hecho, hoy también, a pesar de que era sábado y estaba en la sinagoga, Jesús sigue haciendo lo que él hacía aunque fuera sábado, hacer el bien. Encuentra a un endemoniado. Hoy también esto nos enseña cómo la lucha entre el bien y el mal siempre va a existir. El demonio siempre existe y siempre va a querer poner trabas a nosotros y que nosotros estemos encaminados hacia él. Pero este evangelio de hoy nos enseña cómo el poder de Dios es más grande, el poder de Jesús es más grande que el poder de cualquier maligno. Por eso, aunque quiere hacernos conscientes de la existencia del mal, no es para meternos miedo, sino para meternos confianza de que estando el Señor con nosotros, nada nos puede pasar. La lucha entre el bien y el mal siempre va a existir, pero el mal está destinado a perder siempre, porque de hecho miren las palabras del demonio. Dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? O sea, se fijan, reconocen. Por eso también cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El demonio reconoce a Jesús como el santo. Dice que has venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres, el santo de Dios. O sea, los demonios creen en Jesús, no le creen porque no saben quién es y le tienen miedo. Dice, has venido a acabar con nosotros. El demonio sabe que Jesús tiene la autoridad para acabar con ellos. Pero Jesús sabe que todo es en el momento adecuado. Por eso solamente les dice, cállate y sal de ahí. O sea, todavía el secreto mesiánico. No quiere que los demonios puedan estar ellos mismos anunciando que Jesús es Dios. Todo eso vendrá en el momento adecuado. Entonces, para vencer el mal, tenemos que estar teniendo a nuestro lado al que tiene la autoridad para vencer ese mal. Fíjense cómo ayer decía cuando en las lecturas en la liturgia del día sábado, después de que Dios calma las tempestades, los mismos discípulos estaban asustados y decían, ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? O sea, todavía no tenían ese conocimiento pleno de Dios. Y hoy, no solamente los apóstoles, sino todos los que estaban allí en la sinagoga, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Ese es el Dios, ese es el Jesús que nosotros ya conocemos. Ese es el Jesús que nos ama y ese es el Jesús a quien tenemos que servir. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, la semana pasada, si se acuerdan, decía que el casado viviera como si no estuviera casado. El tema del celibato, el tema de dedicarse o no 100% al Señor, era un tema que estaba ahí ya entre los corintios causando cierto escozor. Bueno, San Pablo aclara y deja claro en este mensaje del día de hoy que el mejor estado para para servir al Señor al 100% es la soltería. Porque dice, aquel que está casado y aquella mujer que están casadas tienen su corazón dividido, porque el hombre trata de agradar a su esposa y de atender a su esposa, y la mujer trata de agradar a su esposo y de obedecer a su esposo. Entonces dice, tiene el corazón dividido, no puede servir 100% al Señor porque tiene que atender a su familia. Eso no significa que entonces todo mundo tiene que permanecer soltero. Lo que dice San Pablo es que cada quien debe de servir al Señor desde el estado de vida en el que se encuentra. Y no significa que tenga que tener el corazón dividido si realmente entendemos las Escrituras cuando dice el Señor que ni la familia puede estar por encima de él. En mi caso particular, por ejemplo, yo soy diácono permanente. Yo fui llamado por el Señor indignamente para este ministerio del diaconado, pero primero fui llamado al matrimonio. Yo tengo una esposa a quien atender, a quien amar, tengo hijos, tengo hijas y nietos por quienes también estar al pendiente. Pero yo no tengo el corazón dividido porque yo sé que ese amor que siento por ellos y ese cuidado que siento por ellos nace del amor que siento por Dios. Y el día antes de la ordenación, en la plática que tuvimos con nuestro arzobispo Rogelio Cabrera, él nos dijo a nosotros, el primer lugar donde tienen que ejercer el diaconado es en su familia. Si ustedes van a ser servidores de Dios, van a ser servidores de la iglesia,
pero a los primeros que tienen que servir es a su esposa, a sus hijos, a su familia, porque en ellos están sirviendo a Dios. Yo no tengo el corazón dividido. Yo amo a mi esposa porque si solamente el amor que sentimos por nuestra pareja fuera un amor humano y un amor carnal, tanta prueba, tanta dificultad, tantos problemas que enfrentamos, por eso hay tanto divorcio, porque están centrados en ese amor nada más como pareja que los une. Pero cuando yo sé que el amor que siento es porque amo a Dios, yo respeto a mi esposa y le soy fiel porque la amo, pero porque amo a Dios. Un sacerdote decía en un matrimonio, les decía a los novios, le decía al novio, procura que tu esposa ame más a Jesús que a ti. Y le decía a la mujer, procura que tu esposo ame más a Dios que a ti. Porque si aman más al Señor Jesús, si aman más a Dios que a ti, entonces van a procurar salvar tu matrimonio de todas las tempestades porque por obediencia a Dios, por amor a Dios. Y ese amor a Dios se refleja en el amor a la esposa y en el amor a los hijos. Entonces, ciertamente, los sacerdotes son elegidos para entregarse al Señor al 100%. Ellos han sido elegidos por ese don, por eso tienen mayor autoridad que nosotros los diáconos, porque tienen ese don que recibieron en la unción de las manos. A nosotros los diáconos no nos ungen en las manos, porque no somos ordenados para el servicio del sacerdocio, somos ordenados para el servicio a la gente pobre, por el servicio a la gente necesitada, por el servicio a la iglesia. Entonces, ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Dios no nos deja solos, Dios manda profetas que indiquen el camino por donde tenemos que seguir, pero también dice, cuidado con aquellos profetas que hablen por su cuenta y que digan cosas que yo no he ordenado, porque se le van a pedir cuentas. Y también dice, cuidado con aquellos que no le hagan caso, que no escuchen lo que les dicen los profetas, porque también se les pedirán cuentas. Todo este mensaje, mis hermanos, es por amor. Dios nos ama tanto que Él procura todos los medios necesarios para que nosotros nos sentamos. Les decía en el Evangelio de ayer, sábado, hablaba cómo los discípulos estaban con miedo de que la tempestad se hundía y Jesús dormía. ¿Por qué podemos dormir tranquilos aún en la tempestad? Porque eso es lo que Jesús nos dice. La paz que yo les traigo no es la paz del mundo. La paz que yo les traigo no les va a quitar los problemas, no les va a quitar las dificultades. La paz que yo les traigo es que aún en la tormenta sientan la paz y la tranquilidad de que yo estoy con ustedes. Y mientras yo esté con ustedes, mientras ustedes no me bajen de su barca no se va a hundir. Entonces, mis hermanos, recordemos esto el día de hoy. Cada quien servir al Señor desde el lugar desde la misión que Él nos ha dado en esta vida, como esposo, como esposa, como solteros, como sacerdotes, como diáconos, como ama de casa, como ingeniero, como abogado, o sea, en cualquier lugar en el que estemos, podemos servir y amar a Dios. Es lo que nos dice San Pablo. Y el Evangelio nos recuerda que este mundo sigue siendo una lucha constante entre el bien y el mal, pero que si estamos del lado del bien, si estamos con Jesús en nuestro lado y en nuestro corazón, Jesús es el que tiene autoridad para vencer al mal. Mis fuerzas humanas no pueden contra el enemigo, pero las fuerzas de Dios junto a mí pueden contra cualquier cosa que me pueda enfrentar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Dios te ama, Dios está contigo, Dios quiere que seas feliz y Dios quiere que hagas felices a los que estén a tu alrededor, que seas un instrumento del amor y de la felicidad de Dios en el mundo, sobre todo en tu familia. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.